Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del siguiente proceso importante en logística del transporte y pudiéramos hacer la connotación de que es el proceso, el eje medular. Sin transporte definitivamente no hay desplazamiento y al no haber desplazamiento no hay logística. Logística es la administración del flujo físico. El transporte pues es básicamente la columna vertebral del flujo físico. El transporte ha evolucionado siempre de una u otra manera con mecanismos importantes en el uso del medio, por aire, por mar, por tierra. Se crea el ferrocarril. Quizás uno de los aspectos más relevantes de la evolución del transporte es la invención del contenedor, dado que estandariza y esto hace posible que se pueda hacer manejo en los diferentes modos de transporte al hacer este switcheo de combinación para hacer una mejor solución. Y hoy en día todo esto empieza a tener mayor relevancia con el impacto de la tecnología. Vemos cómo se empiezan a construir regiones y ciudades en donde a escasos 5 años seguramente estaremos viendo todo el transporte de TR1 de ciudad a ciudad, dentro de lo que es el autotransporte manejado en forma autónoma. Ya se están haciendo muchísimas pruebas, ya hay lugares que se empiezan a gestar estos trazos y que de alguna manera el ser básicamente supervías hace que esto sea más sencillo, menos complejo, y la tecnología nos va llevando hacia una robotización también en el transporte, en el sentido más puro de la palabra, de tener poca utilización del humano. En el slide que vemos de arranque vemos como primer punto precisamente la nueva tecnología, en donde inclusive podemos hablar del uso de la telemetría, donde tenemos nosotros todos los indicadores que pueden darnos el efecto de manejar en mayor control el transporte en todos sentidos. Hablemos del autotransporte, en donde regulamos velocidad por la telemetría, en donde se logra vía telemetría y GPS asociado a una conexión satelital la apertura de puertas por control y seguridad en muchos entornos como el de nuestro país, en donde hay un alto grado de volatilidad de productos por el robo, en donde la telemetría nos hace posible, por ejemplo, el indicador de las llantas en su presión, que es quizás de los factores más importantes en el uso de mayor o menor combustible, el tener todas las ruedas alineadas a la presión de acuerdo a la composición de la estructura de la carga, y todo esto hace posible el uso de una mejor eficiencia del equipo de transporte. Por ejemplo, anteriormente el hecho de cobrar contra la prueba de entrega se hacía vía fax y vía remota, y cuando llegaba el documento original, hoy en día con la tecnología simplemente se escanea y se envía en tiempo real la prueba de entrega, ¿verdad? El documento que comprueba que ya se dio. Tecnología donde nos marca indicadores de consumo de combustible, de lubricantes, la planeación y programación que tiene asociado a un software de control vehicular, obviamente control de gastos, de costos, rendimientos por kilometraje, por tonelada transportada, el seguimiento satelital
que nos genera una serie de acercamientos a eficiencias, por ejemplo, con los nodos logísticos, en donde cuando va a llegar la unidad de transporte vamos programando todo el equipo de trabajo de un andén para poder hacer de una manera eficiente y rápida la descarga o la carga, que es un punto también muy importante en el tema de transporte, y que viene a ser el tema 3, los tiempos de carga y descarga. Hoy en día, poniendo un ejemplo, los autoservicios manejan toda la parte del pricing, el cobro de lo que uno va llevando de mercancía mediante escaneo de uno por uno de los productos, cuando anteriormente se hacía vía teclado, en donde cada producto tenía que teclearse el precio y al final se hacía la sumatoria, y eso tardaba 10, 15 minutos dependiendo del número de artículos que lleváramos. Hoy en día el escaneo hace posible que este tiempo de transacción se haya reducido probablemente a 2 minutos, y estamos hablando ya del uso de tags, en donde las tags que de inherentes a cada producto hacen que cuando salga uno del autoservicio sea una lectura vía un arco, y esto suceda en segundos. Y esto nos lleva a eficientizar un proceso como el de tiempo de carga y descarga, donde ya existen una serie de equipamientos como rieles dentro de las cajas, para que se puedan desplazar de una manera rápida, como la carga estandarizada en altura, en tamaño de tarima, en el stretch wrap o el plástico que lo envuelve, para que el uso de montacarga sea rápido y lo pueda colocar inmediatamente en algún lado. En fin, estamos ante la sincronía de andenes en donde se posicionan las unidades de transporte, y ya sabemos el tiempo. Existe aquí un centro de distribución que ya tiene algunos años, en donde el transportista llega, toma una ficha al entrar, afuera hay una cámara y una impresora con un vigilante, toma una ficha de lo que le corresponde, y ya viene dentro de la ficha su nombre, placas, todos los datos de control, el layout de cómo va acomodada la carga, el andén en el que le toca, quién le va a entregar, a dónde va a ir, toda la información, y todo sucede, le ponen en media hora, y efectivamente físicamente hace que esto suceda en media hora. Entonces estamos hablando de mejoras por la tecnología en todos sentidos, no nada más los tags, también los sensores, en donde nos permiten ver un sensor en el piso de un contenedor, lo que está cargando en términos de referenciales de volumen, peso. Igualmente en los trenes hoy en día ya hay aplicaciones de software en tiempo real de seguimiento, sensores de todo tipo, tags de seguridad que van dentro de las cajas o dentro del producto. A nivel aéreo ni se diga, con toda esta connotación marítimo también. Toda la tecnología nos empieza a hacer que todo sea eficiencias en los modos de transporte, y eso está de alguna manera llevándonos a generar menores costos, porque podemos lograr abatir riesgos y reducción de situaciones no previstas. Sin embargo, cuando menos en el autotransporte empiezan a aparecer situaciones de alto riesgo, porque el capital humano no hay suficiente. Ya en Estados Unidos, ya en México se ve una falta de disponibilidad en el conductor para poder manejar sobre todo unidades grandes de arrastre, y esto hace que algo que venía a ser cuando menos en nuestro país una situación generacional, en donde el papá enseñaba desde muy pequeño al hijo y lo llevaba en ruta a manejar, y esto se está perdiendo. El hecho también de tantos robos
entonces los choferes sufren las consecuencias de riesgos a veces hasta de muerte. La gente ya no quiere dedicarse a algo que también dentro de la estructura de costos no todas las empresas de autotransporte le dan el valor de lo que es el costo de cada uno de los componentes, y eso está haciendo que se creen estas disponibilidades de personal. Hay que ver de qué manera lo vamos manejando. Y también algo y finalmente importante en el uso del transporte es las tendencias económicas de cada región, en donde si empieza un desarrollo polarizado, digamos, en una región como una península, entonces el transporte se mueve mucho para allá, el año o 2 o 3 años que esté ese desarrollo, haciendo afectaciones en las otras regiones, pues para no tener tanta disponibilidad de unidades, y eso provoca que también haya un incremento de tarifas. La composición de estas tarifas, entonces estamos viendo que se afecta por esos desarrollos de polos económicos o por la falta de choferes que ya existe en la Unión Americana y en México. Y esto es para darles un arranque de este proceso de transporte, el eje medular de logística, hablarles de las situaciones hoy en día y a futuro que nos vienen a preceder. Estamos empezando a platicar ya en temas metodológicos, y por lo pronto muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente módulo.